Resulta que Dylan recibió visitas de sus familiares antes de tener su primera audiencia con el tribunal. En un video grabado de vigilancia de la cárcel, Dylan le dijo a su padre: voy a empeorar esto aún más. ¿Qué te pasa, hijo? Tenés que estar bromeando, no hagas algo estúpido, ya has hecho suficiente. Y en ese momento su padre se alejó llorando. Su madre, por otro lado, estaba como bastante molesta durante las visitas, particularmente por el plan que tenía Dylan de representarse a sí mismo en el juicio. Después de que se consideró que Dylan era competente para ser juzgado y declaró que quería representarse a sí mismo en la corte, le dijo a su madre que tenía aún la intención de retener a sus abogados para poder seguir abusando de ellos. Su madre le dijo: ¿sabes cómo suena eso? ¿Gracioso? Patético. Entonces Dylan en una le dijo que no le pasaba nada y que no quería que sus abogados presentaran pruebas de su salud mental. Estas personas representan a los criminales y mienten por ellos. Bueno, adivina que Dylan, podrías haber sido abogado, podrías haber sido cualquier cosa. Soy abogado en un caso capital. Es tu primer y último caso. Otros videos de las visitas mostraron a Dylan preguntándole a su hermana si el bebé que acababa de tener era transgénero. Y le comentó que los tiroteos fueron hace un año y que cualquier miembro de la familia que aún esté molesto con él tenía que superarlo. Resulta que los videos de las visitas de Dylann Roof con su familia se proyectaron en un tribunal de Charleston y obviamente no están disponibles en internet. Resulta que los abogados de Dylan querían mostrar estos videos en un intento por salvar su vida, pero Dylan fue tan inflexible en violar su privacidad que despidió a sus abogados, precisamente para que no pudieran presentar las visitas grabadas. Resulta que este video de vigilancia llegó a manos del juez y resulta que Dylan le dijo al juez: no he podido hablar con mis padres sobre mi crimen abiertamente ni nada por el estilo desde que me arrestaron, y sería una cosa bonita, ya sabes, no he podido explicarme realmente con ellos. Estoy seguro de que les he dejado muchas preguntas. La otra cosa que quiero decir al respecto es que mis abogados están tratando de hacer que parezca que mi comportamiento en estos videos, como los que te acaban de dar, es mi comportamiento natural. No lo es, sé que me vigilan. ¿Eso está afectando tu comportamiento? Absolutamente. Si dicen que tengo autismo, es como si estuvieran tratando de desacreditarme. Desacreditan la razón por la que cometí el crimen. Resulta que 6 semanas después de la masacre, Dylan escribió un diario íntimo en la cárcel, que sería como la continuación del manifiesto que él había escrito en internet en su página de lasrodesian.com, donde escribía cómo se sentía. Aseguraba también que, aunque ya no podía ir al cine o comer buena comida, el ataque a la iglesia había merecido la pena. Me gustaría terminar de escribir mis opiniones. No pude terminar antes porque tenía prisa por llegar a Charleston. Quisiera dejarlo en claro, no me arrepiento de lo que hice, no lo siento. Resulta que esa frase la leyó el juez en la corte porque al parecer le habían incautado ese diario que él estaba escribiendo en la cárcel en una inspección en su celda. Entonces leyeron todo lo que había escrito. Entre otras cosas, él también escribía: me consideraría un experto en casi todos los problemas que enfrentan los blancos en todo el mundo. También en una parte hablaba como de las diferentes razas y culturas. Por ejemplo, reconocía a los judíos por muchas contribuciones maravillosas, pero también lamentaba su influencia en Hollywood y otras industrias, y también se preguntaba cuántas grandes obras de gente blanca se habían perdido por no ser seleccionadas por culpa de los judíos. De los hispanos, por otro lado, escribió: lo fundamental es que son enemigos, traen crimen y violencia a nuestro país y no tienen cabida en él. Él comparó a los hispanos con los musulmanes, diciendo que ambos están plagados de un bajo coeficiente intelectual y violencia, aunque también agregó que tiene como poca familiaridad con el mundo musulmán. Con cuestión al feminismo y a la homosexualidad, él lo llamó un fetiche enfermo. Después también criticó a los veteranos de Vietnam, diciendo que los militares modernos le disgustan porque, según él, algunos de ellos tienen como una visión mística de que están luchando por una América que hace rato dejó de existir. Con cuestión a nuestro amigo Adolf Hitler, él escribió: Adolf Hitler algún día será instalado como santo. Con respecto a la guerra racial que él tanto imaginaba, expresó su frustración porque no se habían tomado medidas para promover esta guerra racial. Después también en un párrafo del diario íntimo escribió: ¿cómo puede ser que el color de nuestras caras,
piel y la estructura de nuestros cuerpos sean tan diferentes, pero nuestros cerebros sean exactamente iguales. Y con respecto a lo que pasó en la iglesia, él escribió: he hecho todo lo que pude. Me gustaría dejar en claro que no me arrepiento de lo que hice. No lo siento. No he derramado una lágrima por las personas inocentes que maté. He derramado una lágrima de autocompasión por mí mismo. Siento lástima de tener que hacer lo que hice en primer lugar. Resulta que en el juicio a él se le acusó, además de los 9 asesinatos, 3 intentos de homicidio. El de Polly Shepard, el de Felicita Sanders y el de la nena de 5 años. Y Dylan dijo esto al respecto: nunca tuve la intención de dispararle a la niña en la iglesia, nunca le apunté. Por lo tanto, me molesta el cargo de intento de homicidio como los otros 2 cargos de intento de asesinato. Sabía que era un lugar para conseguir un pequeño grupo de negros en un solo lugar. Ellos están en la iglesia, no eran criminales o algo así. Resulta que en estas confesiones, más las cartas que se encontraron en su auto, dedicadas a su padre y a su madre, donde escribió una nota pidiéndoles disculpas a sus padres, y precisamente a su madre le dijo: aunque suene infantil, me gustaría estar en tus brazos. Bueno, resulta que todo esto demuestran que por el entonces Dylan, de 21 años, era una persona inmadura e ingenua. Después, con respecto a lo que se venía diciendo en los noticieros y en la prensa en general, Dylan escribió: no me gusta cuando la gente trata de leer las cosas, o trata de encontrar o crear un significado que no existe. No me gusta cuando la gente le da tanto peso a las cosas que digo, a veces más ahora que antes del incidente. Siento que las personas con las que hablo se cuelgan de mis palabras como si todas fueran importantes u ofrezcan algún tipo de percepción de mi ser. Pero este no es el caso, nunca lo es con nadie. Por ejemplo, dije antes que nunca usé drogas para ahogar el dolor o automedicarme. Usé drogas porque te drogan. No hay un significado más profundo detrás de eso. No hay un significado más profundo detrás de mi comportamiento. Si hay algo por lo cual siento pena, sí, siento pena por los inocentes niños blancos que deben vivir en este país enfermo y por las inocentes personas blancas que son asesinadas a diario por una raza menor. Siento lástima de tener que haber hecho lo que hice. Siento lástima de tener que haber dado mi vida por una situación que nunca debió haber existido. Muchas de las personas que afirmaron conocerme, nunca he oído hablar de ellas en mi vida. Todo lo que estos supuestos amigos hayan dicho sobre mí debe interpretarse como mentira. No he tenido un amigo negro en años y nunca he tenido un amigo negro cercano. Y bueno, llegamos al día del juicio federal que se dio en diciembre del 2016. Resulta que en este juicio Dylan estaba tranquilo, no desveló muchos detalles del porqué de sus acciones, tampoco pidió ayuda para su proceso judicial, echó a sus abogados en la fase final del juicio, en la que decidió defenderse a sí mismo, y no solicitó la presencia de ningún testigo. Resulta que Dylan le pidió mediante un escrito al juez que le consiguiera el permiso de representarse a sí mismo, y el juez se lo otorgó diciendo: considero que el joven tiene la competencia mental y emocional para defenderse a sí mismo. Resulta que en el juicio varios de los familiares de las víctimas y los sobrevivientes de la masacre iban subiendo al estrado. Una de ellas fue la sobreviviente Felicita Sanders, que ella dijo: nosotros creíamos que él venía a buscar al Señor, pero todo el tiempo él fue simplemente malvado, tan malvado como se puede ser. También ella dijo que perdonó a Dylan y que en cambio él no hizo nada para salvarse. Veo a alguien que tiene frío, que está perdido, a quien el diablo ha vuelto a reclamar. No puedes ayudar a alguien que no quiere ayudarse a sí mismo. Resulta que ella trajo al juicio la Biblia destrozada por las balas y manchada de sangre que tenía con ella la noche del 17 de junio del 2015. Le dijo a Dylan que él todavía vive en su cabeza y que cuando escucha un estallido o fuegos artificiales la devuelve a esa noche. Lo más importante es que no puedo cerrar los ojos para orar. Por otro lado, la madre de Dylan, que estuvo presente en el juicio de su hijo, sufrió un ataque cardíaco durante el testimonio de Felicita Sanders, y dicen que fue uno de los juicios más desgarradores que hubo. Resulta que cuando a Dylan le tocó el turno de dirigirse al jurado, él contó que eligió Charleston por ser una ciudad histórica y con mucho significado, y que llegó a esa iglesia tras hacer una búsqueda en internet de recintos a los que acudieran afroamericanos. No fui a otra iglesia porque podía haber gente blanca. También dijo y volvió a repetir: alguien tenía que hacer algo porque los negros están matando a los blancos cada día en las calles y están violando a las mujeres blancas. Luego dijo que el daño que causó a la iglesia
fue minúsculo si se lo compara con lo que generan los negros a diario. Aseguró también que tenía facultades mentales plenas en el momento de la masacre, diciendo: mi discurso de apertura va a parecer un poco fuera de lugar, no les voy a mentir. Aparte del hecho de que confié en la gente que no debería y el hecho de que soy probablemente mejor en avergonzarme constantemente a mí mismo como nadie más, no hay nada malo conmigo psicológicamente. Dylan también le dijo al jurado en su declaración final: cualquiera que piense que estoy lleno de odio no tiene idea de lo que es el odio real. No saben nada de mí. No saben cómo es el odio real. El jurado, por otra parte, declaró culpable a Dylan por crímenes de odio. Fue condenado a 33 cargos de delitos de odio por el Tribunal Federal, incluidos también posesión ilegal de arma. Aunque en esta cuestión de las armas y que le hayan permitido tener una, fue culpa total del FBI, porque precisamente Dylan tuvo la oportunidad de comprar un arma, porque precisamente hubo fallas en el sistema de verificación de antecedentes del FBI, y por esta falla pudo comprar el arma. Incluso por esto, los familiares de las víctimas están en juicio con el FBI. Resulta que un dato reciente que surgió hace poco, el 28 de octubre de este año, al parecer se llegó a un acuerdo económico donde el gobierno de Estados Unidos le va a pagar a los familiares de las víctimas una cifra millonaria por esta masacre. Y, oh casualidad, el número de la cifra millonaria es el número 88. Según reportes, dicen que va a ser el número 88, o sea, 88 millones de dólares, para darle un mensaje a los supremacistas de que se vayan al recarajo. Resulta que para enero del 2017, finalmente los miembros del jurado federal optaron por el castigo capital, o sea, lo condenaron a muerte. Resulta que cuando Dylan escuchó el veredicto, ni se inmutó. Resulta que él no se inmutó porque Dylan les dijo a sus abogados que creía que su sentencia no importaba porque los nacionalistas blancos lo liberarían de la cárcel después de una inminente guerra racial. Dylan, después de escuchar que lo condenaron a muerte, tuvo una última oportunidad de pedir clemencia por su vida, pero en cambio le dijo al jurado sentía que tenía que hacerlo. Después de esto subieron al estrado uno por uno los miembros de la familia de los feligreses asesinados, donde enfrentaron a Dylan gritándole, ofreciéndole perdón e incluso ofreciéndole visitarlo en la cárcel. Dylan en cambio se negó a mirarlos a los ojos y simplemente el tipo miraba hacia adelante con la cabeza gacha. Resulta que Dylan ya se había enfrentado al Tribunal Federal, pero todavía le quedaba el estatal, porque son dos juicios diferentes con dos tribunales diferentes. Resulta que los abogados pidieron una sentencia de cadena perpetua en el estatal para que no interfiriera con la pena de muerte en el federal. Y resulta que con esto Dylan Roof se convirtió en la primera persona en los Estados Unidos en enfrentarse a la pena de muerte tanto en el tribunal estatal como en el federal al mismo tiempo. Resulta que a todo esto, ¿por qué Dylan quiso representarse a sí mismo? Resulta que en una declaración de apertura dijo que lo hizo porque no quería que ofrecieran pruebas de que tenía problemas psicológicos y todo el tiempo insistía en que no los tenía. Resulta que él negó la representación por temor a que el historial de salud mental que su defensa quería mencionar restaría valor a este mensaje de supremacía blanca que él quería dejar con el crimen que cometió. Resulta que Dylan le había comunicado al juez que no quería llamar a testificar a ningún experto en salud mental porque él no cree en la psicología y dice que es una ciencia poco fiable. Incluso él escribió en su diario en la cárcel: quiero declarar que me opongo moralmente a la psicología. Considero que la psicología es una invención judía y no hace más que inventarse enfermedades y decirle a la gente que tiene problemas cuando no los tiene. Resulta que con respecto a sus abogados, ellos dijeron que su actitud era delirante y anormal. Otra cosa que dijeron es que Dylan no pudo hacer objeciones debido a su miedo irrazonable de disgustar al tribunal o de correr el riesgo de avergonzarse si su posición fuera rechazada. Si bien Dylan presentó objeciones, los abogados dijeron que por cada una que hizo, varias se quedaron sin hablar. Por otro lado, la defensa quería pasarlo como que era un discapacitado mental
para precisamente poder, aunque sea, salvarse de la pena de muerte. Resulta que primeramente Dylan se declaró formalmente no culpable de todos los cargos en el Tribunal Federal, pero sus abogados dijeron que estaba dispuesto a cambiar eso por culpable si los fiscales acordaban no buscar la pena de muerte en su contra. Tengo entendido que todavía hay una oferta sobre la mesa, así que no creo que quiera morir. Simplemente creo que preferiría morir antes de que el mundo se enterara de su enfermedad mental. Parece estar muy decidido a evitar que el mundo sepa que es un enfermo mental, cuando por supuesto todo el mundo que siguió esta historia se da cuenta de que tiene una enfermedad mental grave. Realmente desearía que Dylann Roof dejara que su equipo legal hiciera su trabajo, y podrían, con esto, ganar un veredicto de por vida. Se convierte en un procedimiento injusto cuando tienes a una persona que no está realmente interesada en vivir, interesada en contar su historia. Si Dylan manipuló el caso contra sí mismo para encubrir problemas de salud mental, entonces el juicio no fue justo. Resulta que para el 10 de abril del 2017, Dylann Roof se declara culpable por el asesinato de 9 personas. All right, Mr. Roof, are you willing to give up the constitutional rights that I previously explained to you? Yes, I am. How do you wish to plead? Guilty. And are you guilty of the 9 murder charges, the 3 attempted murder charge, and the pistol charge? Yes, I am. Resulta que por esto recibió 9 cadenas perpetuas en el juicio estatal. Al concluir el juicio, Dylan le pidió al tribunal poder cambiar a sus abogados porque precisamente no confiaba en ellos. Resulta que Dylan, para septiembre del 2017, después de presentar su apelación, argumentó que él quería cambiar a sus abogados porque eran sus enemigos políticos y biológicos, porque eran judíos e indios. Mis 2 abogadas nombradas actualmente, Alexandra Yates y Sarna Mirchandani, son judías e indias respectivamente. Por lo tanto, es literalmente imposible que ellas y yo tengamos los mismos intereses en relación con mi caso. Resulta que los abogados de Dylann Roof dicen que para el entonces Dylan de 22 años nunca se le debería haber permitido representarse a sí mismo en la corte porque es un enfermo mental y es por eso que quieren que la pena de muerte no se lleve a cabo. Sostienen también que el tribunal de ese entonces sabía que Dylan no estaba bien mentalmente y así todo el tribunal no solamente permitió que fuera juzgado, sino que también se representara a sí mismo. Por otro lado, Dylan sigue apelando a esta condena y a todo esto consiguió un nuevo defensor público. Y resulta que con cuestión a sus apelaciones no son aceptadas. Resulta que los abogados que despidió en 2017 dijeron que nunca habían representado a un acusado tan desconectado de la realidad. Dylan sigue buscando anular su condena. Los abogados siguieron argumentando esto de la enfermedad mental. Presentaron un escrito de 321 páginas argumentando que sus condenas y la pena de muerte deberían ser anuladas, ya que su presente enfermedad mental no fue revelada al jurado en ese momento, ya que Dylan en ese momento bloqueó toda información que se sepa sobre él de su salud mental, porque precisamente él no quería que se conocieran estas evaluaciones mentales, por lo que esta información fue sellada y el jurado que lo condenó por ese momento nunca supo de esta información. Resulta que en particular estas pruebas de que él es autista, para ese momento él lo consideraba como un destino peor que la muerte, o sea que él prefería morir a que le dijeran que tenía autismo, y varios expertos de la defensa vieron a Dylan y dijeron que mostraba signos de un trastorno psicótico que incluía delirios, paranoia y creencias grandiosas, y uno de los delirios más predominantes era que los afroamericanos estaban organizando una guerra racial para extinguir a la población blanca y que una conspiración de los medios lo ocultaba. Él cree firmemente que habrá una toma nacionalista blanca en Estados Unidos dentro de aproximadamente 6, 7 u 8 años, y cuando esto suceda será perdonado. Porque, según sus abogados, Dylan les había comunicado que sería rescatado de la prisión por nacionalistas blancos, pero solo y extrañamente si mantenía ocultos sus trastornos psiquiátricos. Resulta que después de 2 evaluaciones de competencia, el juez dictaminó que Dylan era competente para ser juzgado y sacó una opinión emitida por un psicólogo en ese momento que él dijo: las visiones de Dylan eran puntos de vista racistas sobrevalorados, no delirios, porque eran menos extraños y más lógicos que los delirios, y también que nada más sobre él era psicótico. Dylan dijo también que eligió representarse a sí mismo para evitar que los abogados
jurados argumentaran que él era un enfermo mental para poder evitar la pena de muerte, pero admitió que su elección no logró nada porque el registro de salud mental de todas maneras se iba a hacer público. Insistió ante el jurado que él no es un enfermo mental y dijo palabras textuales: "No hay nada malo en mí excepto la lógica". Y bueno, no sé si se acordarán que en la primera parte del video les avisé que iba a hablar sobre la hermana, porque resulta que en esta familia nadie se salva. Resulta que el 14 de marzo del año 2018, en la escuela donde Morgan Ruff asistía, estaban realizando una huelga nacional en contra de las armas de fuego y en donde también estaban rememorando a las víctimas en un tiroteo que hubo en una escuela secundaria en Florida, precisamente en febrero de ese mismo año, que fue el caso de Nicolás Cruz, que bueno, quería cagar a tiros a toda una escuela entera, típico de Estados Unidos. Resulta que en esa huelga que se dio el 14 de marzo del 2018, que precisamente tuvo lugar en muchos estados del país, los estudiantes salieron durante 17 minutos para recordar a los 17 miembros del personal y estudiantes que fueron asesinados en ese tiroteo masivo en esa escuela secundaria en Florida. Entonces la hermana de Dylan publicó en su cuenta de Snapchat como que expresaba su descontento con esa situación, diciendo: "Si salís de tu casa por el tiempo permitido de 17 minutos y te dejan hacer esto, nada va a cambiar. Espero que sea una trampa y les disparen a todos. Sabemos que no es más que gente negra saliendo de todos modos, sin ofender". Bueno, como diciendo que es al pedo lo que están haciendo porque nada va a cambiar por más marchas que hagan. Bueno, qué comentario de mierda, ¿no? Resulta que ese mismo día la detuvieron mientras sus compañeros estaban en esta protesta y fue porque le encontraron en su mochila marihuana, spray de pimienta y un arma blanca, o sea, un cuchillo. ¿Para qué carajo llevaba un cuchillo a la escuela? Resulta que no fue solamente ella, sino que otros 2 estudiantes más fueron acusados de traer armas de fuego a la escuela y a uno de ellos se le encontró que tenía un arma cargada en la mochila. Pues, Estados Unidos, ¿no? Resulta que para el año 2020, en febrero del 2020, Dylan empezó una huelga de hambre porque quería denunciar su trato en prisión. Resulta que él afirma que él había sido acosado por el personal del Corredor de la Muerte. Varias de las cosas que dijo en una carta escrita es que fue atacado por el personal, acosado verbalmente, abusado sin causa y tratado desproporcionadamente duro a comparación de los otros presos. Y bueno, no sé qué esperaba, que lo trataran como una princesa, o sea. Bueno, en conclusión, lo más notable acá es que si lees sus diarios, las cosas que escribía y demás cuestiones, te das cuenta que conocía perfectamente las consecuencias de sus acciones. Él sabía perfectamente que iba a tener que pagar por la gravedad de estos delitos. Y sin embargo, lo sabía, salió y lo hizo igual. Todo porque independientemente de las consecuencias, según él, era lo correcto. Según él, estaba realizando una cierta justicia social cometiendo estos crímenes. Porque él mismo escribió: "Para tomar un dicho de una película, veo todo esto sucediendo y no veo a nadie haciendo nada al respecto y me molesta. Incluso si mi vida vale menos que una mota de tierra, quiero usarla para el bien de la sociedad". Entonces ahí te das cuenta que él sabía perfectamente lo que hacía. Incluso el juez no para de denegarle sus apelaciones, porque el mismo juez dijo: "Ningún relato en frío ni minucioso desglose de normas y antecedentes puede expresar el horror total de lo que hizo Ruff. Sus crímenes ameritan el castigo más severo que una sociedad severa puede impartir". O sea, como afirmando que no hay manera de expresar el horror total del crimen. Y ni hablar del trato que tienen los blancos a comparación de los negros cuando se los detienen. Como que de cierta manera, cuando se trata de alguien blanco, como que siempre tratan de recuperarle una cierta humanidad a través de un discurso de salud mental. Pero aún así, Dylan como que hizo mucho para no exponer y rechazar esto. Le dijeron que tenía autismo, un montón de trastornos para poder salvarlo de la pena de muerte y de sus condenas, cuando la realidad es que una persona con autismo no asesina. O sea, este chico lo hizo porque quiso hacerlo. Y también al sacar a la luz todos estos trastornos que supuestamente él tenía, él mismo dijo que iba a restar valor al mensaje pretendido de supremacista blanco sobre
de estos crímenes. Pero bueno, en definitiva, él lo que quiso hacer es dejar un mensaje y eligió obviamente el objetivo más indefenso, que son personas en una iglesia, porque él mismo sabía que si elegía el gueto donde se supone que están las personas más peligrosas, sabía que no estaba preparado para afrontarse a esa gente. Pero bueno, creo que toda esta tragedia surgió desde la base que al no tener una relación con el exterior, o sea, no tenía amigos, pasaba horas en internet, o sea que su única relación con el exterior era el internet, o sea que no tenía relación con otras personas que podían llegar a plantearle puntos de vista diferentes a los que él pensaba, ya que las páginas a las que él visitaba eran todas páginas de ideologías similares a las que él tenía. Entonces yo llegué por lo menos a la conclusión, y claramente comprobada, de que el pibe no era un pibe que pensaba críticamente. ¿Y a qué me refiero con esto? O sea, uno normalmente cuando lee cosas en internet, a veces es normal poner en duda la información que uno lee. El pibe era inteligente, pero era un inteligente sin educación, entonces no podía pensar críticamente en el sentido de decir, todo lo que estoy leyendo será verdad. O sea, como en el sentido de plantear un cierto porcentaje de duda a la información que uno está leyendo. Y por eso, al no tener ningún pensamiento crítico, precisamente creía todo lo que había en internet en cuestión de información como si fuera palabra santa. Esto en definitiva termina siendo un peligro. O sea, cómo los algoritmos de internet hacen que ciertos pensamientos que uno tiene se vayan reforzando a medida que lees información sin puntos de vista en competencia. O sea, al ser un pibe que no tenía relación con nadie, que le podía plantear el hecho de que por ahí todo lo que puedes encontrar en internet tal vez no es 100% cierto, y obviamente sumándole que el tipo era una persona un tanto especial, o sea que tenía como ciertas psicopatías, sumándole también que la familia estaba en la suya, porque la familia todos sabían que se recontra redrogaba y que estaba totalmente a la deriva sin ningún propósito de nada y aspiraciones de nada, por lo menos no buenas, y bueno, todo eso desencadenó en lo que ocurrió, y obviamente con un poco de ayuda del exterior. ¿Y qué quiero decir con esto? Es que si nos preguntamos si se podría haber prevenido, yo te digo que sí, incluso en un 100% se podría haber prevenido. A ver, los amigos lo sabían. El FBI permitió, ya teniendo antecedentes, poder comprar la pistola. La familia le sacaba la pistola, después se la devolvía, los amigos igual. Aparte te das cuenta que era un pibe que la familia no le daba mucha bola, incluso el mismo Dylan se confesó con un amigo diciéndole que no tenía el apoyo emocional de sus padres. Entonces, en definitiva terminás creando un pibe que no siente absolutamente nada. Y te das cuenta también en la manera en cómo les disparó a sus víctimas. Y esto no lo conté, pero lo que hacía el tipo era dispararles, pararse arriba de sus cuerpos y seguir disparándoles aún ya muertos. Y es por eso que en los cuerpos de las víctimas la mayoría tenía más de 5 balas. Y lo más inhumano de todo, después de todo lo que ocurrió, es que Dylan dijo en la corte: sentí que tenía que hacerlo y todavía siento que tengo que hacerlo.